Bienvenidos de nuevo a Heridas para Sanar, un podcast de historias reales que transforman vidas. En el episodio anterior tuvimos un invitado muy especial con el que hablamos acerca de una historia muy bonita que nos contó que en algún momento de su vida había presentado lesiones por presión. La idea con este nuevo episodio es presentarles a ustedes todo lo que tiene que ver con las lesiones por presión. ¿Qué son estas lesiones? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se previenen? Y para lograr ese objetivo, tengo hoy una invitada muy especial. Ella es Mayra Alejandra Camelo, una colega, una compañera. Siempre he dicho que es la lealtad hecha compañera. Ella es enfermera profesional, es especialista en cuidado a personas con heridas y ostomías. Mayra también hace docencia, ha escrito un capítulo de un libro acerca de todo el cuidado de pacientes con heridas. Mayra, ¿qué más tengo que decir de la presentación? Soy una persona muy alegre, soy mamá, soy esposa y además de todo soy una apasionada por el cuidado de las heridas. Eso es lo más importante. Entonces con Mayra vamos a construir una conversación en la que queremos aclarar todo un montón de cosas que hay alrededor de esto, de este tema que son las lesiones por presión. Mayra, para las personas que no están familiarizadas con estos términos, ¿cómo podríamos explicarles qué son las lesiones por presión? Las lesiones por presión son lesiones que se presentan en la piel, pero que tienen una condición importante, es que se presentan sobre todo en prominencias óseas, a consecuencia de la presión, la fricción y el cizallamiento. ¿Qué son las superficies de apoyo? Por ejemplo, yo ahorita estoy acá sentada y si pongo mucho tiempo el codo sobre esta zona y no lo movilizo, muy probablemente presente una lesión al cabo de unas horas. Sobre todo tenemos que explicarle a los pacientes o a las personas que estas superficies de apoyo se encuentran en todo el cuerpo. Entonces, vamos a comenzar y les voy a decir dónde más se pueden presentar. En la zona occipital, que es esta zona, sobre todo en esta zona se presentan aquellos pacientes que están en cama mucho tiempo, en una unidad de cuidado crítico, en una unidad de cuidado neonatal, que tengan en una situación pues crítica en un hospital o en la casa incluso, y que tengan dispositivos médicos, como cuáles, como sondas nasogástricas, ¿cierto? Que son las sondas que se utilizan para la alimentación. ¿Y qué pasa con esas sondas nasogástricas, con esos dispositivos? No se rotan y al cabo de un tiempo las personas terminan presentando lesiones en toda la fosa nasal. También podemos conseguir estas lesiones en aquellas personas que tengan algún tipo de ostomía, como una traqueostomía. La traqueostomía se da en esta zona cuando abren la tráquea para que la persona pueda respirar mejor. Sobre todo se presentan lesiones por presión cuando no lo movilizan o no lo cambian. Otra parte es en la zona de las escápulas o los omóplatos, ¿cierto? Si se dan cuenta, son zonas donde el paciente o la persona tengan huesitos o prominencias óseas. Es muy poco probable que se presenten lesiones en el abdomen porque a menos que el paciente esté pronado, como en el caso de los pacientes cuando en la pandemia estaban en cuidados intensivos, que los tenían que colocar pues por su misma condición boca abajo, y ahí en ese caso sí se podrían presentar lesiones en el abdomen. Otras zonas donde se presentan mucho y sobre todo un alto porcentaje es en la zona sacra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas zonas donde hay unos huesos que están muy prominentes y la persona pues no termina rotando y termina presentando las lesiones. En las rodillas también, cuando el paciente, como decíamos ahorita, está boca abajo en una posición pronada, en talones o en los tobillos. Entonces, estas son las zonas donde más se presentan este tipo de lesiones y dependiendo, ¿cierto? Hay zonas que de pronto como la fosa nasal o el pabellón auricular, donde tenemos poco tejido graso, que estas lesiones se profundicen muy fácilmente y al cabo de unas horas. Entonces por eso es que debemos siempre, y se va a enfatizar mucho en este episodio, sobre la prevención de este tipo de lesiones. Y podríamos decir entonces que es en todos los huesitos del cuerpo que la gente pueda sentir. Sí, así Tener es. completamente claro que las lesiones por presión o úlceras por presión es esa la única causa, o sea, la presión, el cizallamiento, la fricción. Hablando de cizallamiento, arrastrarse más friccionarse, ¿cierto? Podríamos decir, Mayra, que cizallarse es lo que le pasa mucho a los pacientes cuando los sacan de la cama y los sientan en una silla y al cabo del tiempo se van resbalando, o lo que puede pasar también con los pacientes
cuando están encamados y les suben mucho la cabecera. Le suben la cabecera y el paciente se resbala, ¿cierto? Eso es cizallarse. Eso es cizallarse, Juli. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? De pronto, algunos, la mayoría están en cama, ¿cierto? Pero de pronto hay otros que no están en cama, están en sillas de ruedas, están en un sillón y pasan mucho tiempo sentados o acostados y no los movilizan, y por eso es que terminan presentando, o pacientes que están acostados pero los ponen elevan mucho la cabecera de la cama, según la literatura deben estar más o menos a 30 grados para evitar que este tipo de lesiones aparezcan. Mayra, eso iba a preguntarte. Hay la creencia de que este tipo de lesiones aparecen en las personas que están postradas en cama, o las personas pues que están encamadas. ¿En qué otro tipo de personas se pueden encontrar este tipo de lesiones? Estas lesiones, aparte de los pacientes pues que están en cama, también podemos encontrarlas en personas que hayan tenido algún tipo de accidente, que tengan una férula, que es de pronto a veces lo colocan para inmovilizar, o en los yesos. Estos mismos dispositivos terminan lesionando al paciente. ¿Por qué? Porque al principio de la lesión el paciente puede estar muy edematizado, o sea, muy hinchadito. Muy hinchado, y a medida que va pasando el tiempo, el edema o la hinchazón va disminuyendo y estos dispositivos terminan aflojándose, y la misma fricción, del mismo deslizamiento va haciendo que se produzca una lesión. En otros pacientes, por ejemplo, que los pacientes que han tenido lesiones medulares, o pacientes que... como el caso de Juan Pablo. Como ¿cierto? El caso de Juan Pablo, pacientes parapléjicos o cuadriplégicos, estos pacientes están mucho tiempo en una silla, y si no se toman las medidas o las medidas de prevención necesarias, terminan presentando estas úlceras. Y mira que, como él nos mencionaba, que fue una herida que fue muy profunda, que terminó en un colgajo. Al tener claro el concepto de que las lesiones por presión se presentan por la presión, fricción, cizallamiento, es ubicar esa situación en cada paciente de los que acabaste de decir. Sí, o mira como él nos mencionaba también que él tuvo un cojín, ¿cierto? Pero el cojín se le deterioró, y ese deterioro, y que se le prácticamente se le petrificó, terminó causándole una lesión muy profunda. Terminó sentado encima de puras piedras, como decía él. ¿Cómo hacen para darse cuenta? O sea, inicialmente, ¿qué presenta un paciente de síntomas que le permita a uno darse cuenta que puede estarse produciendo una lesión por presión? Sí, el cuerpo en su sabiduría, mira que él nos va mostrando, ¿cierto? Unas señales, nos va enviando señales que nos dicen, hay que hacer algo porque está pasando algo en el cuerpo. ¿Cuáles son esas primeras señales? Hinchazón, enrojecimiento, y se pone la zona dura. Entonces, esta zona ¿qué nos está diciendo esto? Pilas, que está llegando poco oxígeno, poca oxigenación a esa zona, que se puede terminar muriendo si no tomamos las precauciones necesarias. Ahora, alguien que está cuidando a un paciente, o una persona pues que tiene estos riesgos, o el mismo paciente, ¿qué puede ver? O sea, ¿qué es lo primero que notan que los haga pensar que se está produciendo una lesión por presión? Ok. Bueno, Juli, yo no sé, a veces me pongo a pensar que el cuerpo siempre nos está enviando señales, ¿cierto? Entonces, la primera señal es que vemos que la piel cambia de coloración, se va poniendo roja, se hincha y comienza a ponerse dura y caliente. Entonces, apenas presentemos, o el paciente presente ese tipo de señales, debemos tomar medidas porque el cuerpo nos está hablando. Hablan mucho acerca del tiempo en el que se deben hacer los cambios de posición en un paciente, y cuando la gente se refiere a eso, mencionan mucho hacer cambios de posición cada 2 horas. ¿Crees que esa estrategia funciona? Sí funciona, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta algo, que es que hay que individualizar el cuidado del paciente. Seguramente hay muchos pacientes que a las 2 horas, ¿cierto?, de estar acostados o estar sentados, no presentan ningún cambio, pero hay otros que, dependiendo de su condición, sí van a presentar incluso antes de las 2 horas. ¿Qué me va a decir a mí cada cuánto tiempo le voy a hacer el cambio de posición?
las señales que mencionaba anteriormente, ¿cierto? Si está roja, si está dura, si está caliente, si presenta algún tipo de cambio. Eso es lo que me va a decir a mí, bueno, si a la hora de estar el paciente acostado, el paciente comenzó a presentar esos cambios, yo digo, bueno, mis cambios de posición o mis cambios posturales van a ser cada hora y no cada 2. Creo, Mayra, que para poder identificar eso, lo primero que hay que hacer es saber la normalidad, ¿cierto? Hacer una evaluación, una inspección diaria de la piel del paciente, o si estoy al cuidado, o de la propia piel, como decía Juan Pablo, mírense, conózcanse, conozcan el cuerpo, sepan qué hay normal, para que en el momento que haya algún tipo de alteración sepa que eso no estaba ahí. Es muy importante la parte nutricional para la aparición de lesiones por presión y obviamente pues para la curación, para que se puedan sanar. Claro que sí. Imagínate que la nutrición tiene un papel súper importante en el metabolismo del cuerpo. Si se ve afectada la parte nutricional, se ven afectadas muchas funciones, incluso la función de la piel. Entonces va a tener menos resistencia y se van a presentar más fácilmente lesiones. Perfecto, y también para la recuperación es importante, ¿cierto? Bueno, importante, en el caso de que el paciente ya tenga o presente una herida, la nutrición va a permitir que este proceso sea mucho más rápido o sea mucho más lento. Alteraciones nutricionales, tanto por defecto como por exceso, van a hacer que todos los procesos de la piel se alteren, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Siempre que hablan de que se presenta una lesión por presión, dicen que es negligencia en el cuidado del paciente. ¿Eso sí es así? Pues necesariamente es así. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Resulta que según la literatura, el 98% de las lesiones por presión se pueden prevenir, ¿cierto? Pero hay ese otro 2% que queda, se refiere al caso de pacientes que están de pronto en una unidad de cuidado crítico, que por su misma condición no se pueden movilizar porque ponen en riesgo su vida. Este tipo de pacientes entran en un protocolo de mínima manipulación y muchas veces es en ese momento donde se comienzan a presentar estas lesiones. Pero debemos procurar que ese 98%, ¿cierto?, de pacientes, de esas heridas que son prevenibles y que están en nuestras manos, en el cuidado y en las manos de los cuidadores, que no se presenten. Entonces, por eso el 98% es que debemos implementar todas las medidas y todos los cuidados. Esas ya son excepciones, pero no siempre es negligencia. Mayra, y vale la pena decir algo, y es que así como es de cruel la literatura en hablar de que el 98% de las lesiones son prevenibles, que diría uno se escandalizaría un poquito pensando en que son casi todas, podemos decir que el riesgo se disminuye cuando la persona que está cuidando ese paciente tiene conocimiento. Porque aunque un paciente tenga un protocolo de mínima manipulación, que es lo que se presenta en las unidades de cuidado intensivo, como lo mencionabas, el solo hecho de tener conocimiento, de saber que esto se puede presentar, va a hacer que se optimicen los cuidados y que se disminuya el riesgo de que se presenten, ¿cierto que es así? Sí, por eso es que en las instituciones de salud se enfatiza mucho en la cultura de la prevención, ¿cierto?, en estos pacientes que tienen lesiones por presión. Incluso en los pacientes que entran a una institución, no te has dado cuenta que les aplican una escala que ayuda a valorar el riesgo. Y incluso cuando el paciente sale a su casa, hay que educar al cuidador para que estos cuidados que se implementaron en la institución sigan en la casa. En tu experiencia de cuidado de personas pues, con heridas, contanos que sí, que no, que nunca, que siempre, acerca de mitos, de creencias, de actividades, de cosas que hacen las personas tratando pues de cuidar a estos pacientes, o sea, qué hacer y qué no hacer. Bueno, vamos a mencionar unas cuantas porque de verdad que... Igual siempre hay mucha creatividad en el medio. Sí, sí, en realidad sí, somos muy creativos. Entonces, una de las cosas que hace mucho la gente es que utiliza muchas cremas y uno encuentra a los pacientes llenos de cremas por todos lados. Sobre todo las cremas de óxido de zinc. Sí, cremas que tienen óxido de zinc, que son esas cremas que se utilizan para el cuidado, para prevenir la pañalitis. Estas cremas se recomiendan que se utilicen solo en la parte o en la zona genital, ¿cierto? En la zona que está expuesta a la humedad, porque para eso fueron hechas. Y encuentra uno al paciente como un mimo, ¿cierto? Lo encuentra uno con
en las orejas, en la espalda, en los talones, hasta en el abdomen, en todos lados. Entonces, no porque usemos más crema en esos sitios, el paciente va a estar mejor. Entonces, esas cremas vamos a utilizarlas adecuadamente, las aplicamos en la zona genital, una capa delgada que nos permita visualizar cómo está la piel, porque si llenamos al paciente de este tipo de cremas, cuando vayamos a hacer la inspección diaria, que como decíamos antes, tenemos que hacerla diaria, no nos va a permitir visualizar las zonas de riesgo y no nos va a permitir visualizar esas señales que ya mencionamos, ¿cierto? Que son Mayra, las primeras señales. En cuanto a eso de las cremas de óxido de zinc, que son las cremas blancas, que la gente las conoce como cremas antiescaras o siempre dice cremas antipañalitis, entonces la recomendación es si se aplican o no se aplican en las prominencias óseas o superficies de apoyo, que son los lugares en los que dijiste que se presentan las lesiones por presión. No se aplican, o sea, se deben aplicar solo en la zona genital, ¿cierto? En la zona que está expuesta, de pronto, en este caso, si el paciente que tenga pañal, en esa zona, sí debemos, porque son las zonas que están más expuestas a la humedad de las heces y de la orina, sí. Y realmente no se deberían aplicar en las prominencias óseas porque eso no va a permitir que puedas ver y hacer esa evaluación diaria de la piel del paciente. La otra cosa es que esas cremas, Mayra, son súper pastosas y súper gruesas. Bueno. Entonces, sí, Juli, perdona que te interrumpa, pero en cuanto a eso que se me pasó decírtelo, a veces colocamos esas capas tan gruesas que al momento de retirarlas tenemos que hacer fricción. Entonces, ¿qué pasa? Una piel que está en riesgo es una piel que si al momento de retirar eso y le vamos a frotar o lo vamos a friccionar, vamos a terminar haciéndole un daño al paciente, una lesión por fricción. La indicación yo creo que sería mejor no aplicar ese tipo de cremas como antiescaras, que realmente para eso no son, ¿cierto? No, ya dijimos, definimos que son solo para el área genital, ante la exposición de las heces y de la orina. Aparte de las cremas que más utilizan las personas para hacer el cuidado. Sí, imagínate que he encontrado en algunas situaciones, las personas me cuentan que hacen unos preparados con aceite vegetal, aceite de cocina y fécula de maíz. Y lo que hacen es que aplican toda esa preparación en las zonas de riesgo. En las zonas de riesgo. Entonces, lo que decíamos ahorita, terminan obstaculizando la visión para yo poder mirar si ese paciente presenta o no los signos que mencionamos. Y realmente la fécula de maíz con el aceite, pues ¿tienen alguna indicación o hacen algo en la piel que no, en realidad no hay ninguna evidencia. En la literatura tú no consigues ninguna evidencia de que esos preparados sirvan para la prevención. Vamos a enfatizar algo, Juli, y es que ninguna preparación, ningún dispositivo médico que sea para el cuidado, estos dispositivos médicos sí ayudan con la disminución del riesgo, pero ningún dispositivo médico elimina lo que son los cambios de posición, que realmente es lo más importante. Exacto. Si hay una presión que tenemos que hacer, liberarla, porque la presión es la que nos va a causar este tipo de lesiones. Y creo que ese es el mensaje principal. Yo creo que eso es lo que queda más claro. ¿Qué más hace la gente, Mayra? Bueno, otra cosa que hace la gente, que yo no sé de pronto si lo y uno dice, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Y nosotras nos reímos, pero es porque hay mucha creatividad. O sea, es increíble la creatividad. Ajá. Igual, yo siempre digo, cuando hay mundial, todos somos técnicos de fútbol, lo mismo. Cuando alguien tiene una herida o alguien tiene riesgo, todos saben, no, y hay 1000 opiniones. Entonces, hay unas que uno dice, listo, sí, esta más o menos tiene claro por dónde va la idea, pero hay muchos otros que uno dice, Dios mío, ¿de dónde se inventaron eso? Y yo creo que eso es un cuento de todos que tenemos todos los trabajadores de la salud, ¿cierto? Yo no sé si de pronto esto es por regiones, pero al menos en algunas regiones la gente lo que hace es cuando una persona cae en cama, llenan una ponchera o un balde con agua y lo colocan debajo de la cama. Y uno pregunta que para qué es eso, y ellos dicen que es para disminuir el calor que produce el colchón y que el paciente no se va a pelar o se va a ulcerar. Entonces, de verdad que yo no sé si eso servirá para refrescar, yo creo que al menos el ambiente o el cuarto con estos calores que hay, pero para eso no sirve. Pues realmente eso no le quita el calor al colchón. ¿Qué más presenta la gente, Mayra? Yo he escuchado
y de hecho lo viví Ajá. cuando trabajaba en clínica, que la gente iba y pedía las bolsas, decían, me da bolsas de los sueros grandes, de los que Ajá. utilizan en cirugía, o las bolsas que utilizábamos de 1000 en cirugías y bolsas de 3000, y la gente los pide mucho, la bolsa Viaflex, la bolsa en la que viene el suero. Sí. ¿Has escuchado acerca de eso? Lo he escuchado y lo he visto, ¿cierto? A pesar de que la literatura se va actualizando, lo he visto que aún se siguen utilizando este tipo de bolsas. Incluso hay personas que llenan varios guantes con agua y se los colocan en el talón o en los codos al paciente. ¿Qué pasa? Esta es una mala práctica porque eso lo que hace es que aumenta la temperatura, ¿cierto? Del material. El agua sí o sí se va a calentar también, el agua y el material. Claro, como es una piel que está muy frágil, muy sensible, va a terminar dañando los capilares y se va a terminar rompiendo, o sea, una piel que se va a lesionar. O sea que con eso de las bolsas antes estoy aumentando el daño, pues aumentando el riesgo, por decirlo así. Las personas utilizan con mucha frecuencia y hace muchos años neumáticos, flotadores, donas para hacer este tipo de cuidados, pues para cuidar los pacientes que tienen riesgo de lesiones por presión. Contanos eso, ¿qué tan efectivo es? Bueno, imagínate, Juli, que esto se viene utilizando desde hace mucho tiempo y tú sabes que a veces impactar en la cultura de la gente, ¿cierto? No es fácil. Pero poco a poco hemos ido como desmantelando estas creencias y sobre todo es importante este episodio y el episodio de la educación porque nos va a abrir nos vamos a abrir a muchas cosas y que nos está diciendo la literatura que no se deben hacer. Dentro de estas cosas no se deben colocar ni neumáticos, ni donas, ni flotadores, porque lo que hacemos es que aumentamos la presión en la zona que queda expuesta, además que aumentamos también el daño en la zona que queremos liberar. Y la gente utiliza esto mucho, Mayra, pensando en que las lesiones por presión, pues hay una creencia de que las lesiones por presión solo se presentan en el sacro. La gente es muy, pues, o quien tiene un paciente con estos riesgos, es muy dada a pensar que es esa la única zona. Ahorita que nos decís que se presentan en todas las prominencias óseas que tiene el cuerpo, digamos que pierde mucho más pues relevancia esto de utilizar donas y de utilizar este tipo de dispositivos. Sí o sí necesitamos tratamientos o insumos súper especializados para poder hacer el cuidado de una persona que tiene una lesión por presión. No es indispensable la utilización de estos recursos siempre y cuando el paciente no tenga pues una complicación en su herida. Y esto me lleva, Juli, a decirte que nosotros en el ámbito hospitalario, en el ámbito médico, estas lesiones tienen una clasificación y hay una categoría especial que ahorita ya la vamos a explicar. Entonces, la categoría 1 es aquella que se presenta cuando encontramos una zona o enrojecimiento que no cambia de color, que al momento de tocarlo sigue rojo, o sea, no blanquea, ¿cierto? Nosotros lo llamamos eritema no blanqueable. Eritema no blanqueable, sí, ese mismo. La categoría 2 es la categoría donde tú presentas, muchas veces el paciente ya presenta una lesión, pero es una lesión superficial, tipo peladura, o muchas veces también podemos encontrar una ampolla. Y en ese caso, esa ampolla en algún momento se va a romper y va a quedar una lesión superficial. Muchas veces escucha uno inclusive al mismo personal de enfermería decir, tienes una ampollita o tienes una laceracioncita, o utilizan mucho un término, Mayra, que yo digo que no existe, y es que se esfaceló la piel. Pues realmente eso es como un término que tenemos ahí medio errado, pero que se utiliza mucho, y entonces es muy importante que todas las personas comprendan que ahí ya hay una lesión por presión, ¿cierto? Que ahí ya está dentro de la clasificación de las lesiones. Sí, entonces en ese caso ya sería una categoría 2. La categoría 3, ya a medida que van aumentando las categorías, también va aumentando la profundidad. En este caso, ya la persona se va a ver exposición del tejido graso, que en este caso es el tejido adiposo, y la categoría 4 es cuando ya hay exposición de músculo o hueso. Hay una categoría especial que se llama no clasificable, que es cuando vemos que la persona tiene una lesión que cambia de color, que es morada, que no nos permite visualizar que presentan una escara, que presentan un daño, exacto, o
que nos hace pensar en que hay una sospecha de lesión de tejidos profundos. Entonces, esta sería como la clasificación, como para que la gente mire que a medida que va aumentando la categoría, va aumentando el daño. Y que en ese caso sí requieren que se haga un tratamiento especializado. Probablemente cuando una persona presenta una lesión por presión en un estadio 1, un estadio 2, solo con hacer, solo pues dice uno solo, pero sin restarle importancia, con hacer cambios de posición, con optimizar todos los cuidados de la piel del paciente, se puede hacer una corrección, se puede sanarlo, porque realmente, Mayra, hay una cosa muy importante, y es que nunca una lesión que es categoría 4, como lo explicaste, va a ser categoría 1. O sea, el daño se revierte, obviamente, por lo que dijiste, la piel es un órgano que se regenera y siempre va a buscar sanarse, pero nunca se va como a devolver en la clasificación. Pero eso le permite, digamos, a la gente saber que desde lo más básico ya se está presentando una lesión, y además de eso, lo que yo te decía, pues sí o sí es necesario tener un tratamiento súper especializado, ¿no? Inicialmente, solo con hacer cuidados del paciente, con lo que nos estás explicando, se podría revertir ese daño, se podría arreglar. Incluso, ¿qué dice la literatura? Que la categoría 1, que es el eritema no blanqueable, esa se puede revertir con cuidados. ¿Cuáles cuidados? Cambios posturales, utilización de algunos dispositivos, en este caso los ácidos grasos hiperoxigenados, que nos va a ayudar a que la piel tenga mayor resistencia. Eso sí tiene evidencia científica. Eso tiene evidencia científica. O la utilización del aceite de oliva extra virgen, que nos van a ayudar mucho con esta propiedad tensil que tiene la piel. Ok. Mayra, siempre que se hablan de lesiones por presión, hay que pensar que esa lesión nunca se va a cerrar, o si se cierran, pues. O sea, eso es otra creencia que tienen muchas las personas. Sí, las heridas por presión, las úlceras por presión sí se cierran, si no, ¿cuál sería nuestra función? Pues que somos especialistas, ¿cierto? En heridas. Sí se cierran. Si no, perdería sentido nuestro trabajo si nunca se cerraran las lesiones y las heridas. Sí se cierran. Lo que pasa es que hay condiciones, ¿cierto? Que algunos pacientes tienen algunas condiciones que van a enlentecer el proceso de cicatrización, como ya lo hemos mencionado antes, pues las comorbilidades o enfermedades que tenga el paciente. Otra cosa que va a demorar es el estado nutricional, que también lo mencionamos. Entonces, todas estas cosas debemos optimizarlas para que el proceso de cicatrización, en caso de que se presenten estas lesiones, sea un poco más rápido. Muchas personas dicen, esa herida nunca le sanó en falso, o eso no estaba bien, porque vuelven a presentar una lesión en la misma zona donde ya tenían una antes. Expliquémosle a la gente eso, por qué se presenta. Bueno, resulta que, Juli, mira, en esa zona donde ya hubo una lesión, esa piel no recupera su capacidad tensil en un porcentaje alto, ¿cierto? En un 100%. Entonces, debemos tomar las precauciones o los cuidados adecuados para evitar que en esa zona se vuelva a presentar una lesión. Pero sí se sanan las heridas. Sí se sanan completamente, sí, pues es creencia de que es que nunca se sanó, es solamente que es el sitio donde se ha presentado una lesión, es el sitio que más hay que cuidar. Y claro, porque es una piel que ya queda como vulnerable o frágil. Hay otro tema, y es que todas las heridas, no solo las lesiones por presión, pues alteran mucho como la estabilidad emocional de las personas. ¿Qué recomendaciones le darías a los pacientes para transitar este tema o este momento de vivir una lesión por presión, transitar este momento como con más calma, como con más paz? Okay. Bueno, sabemos que la parte emocional en los pacientes es una parte que se ve afectada, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros como personal de salud o los cuidadores qué debemos hacer? Entonces, vamos a animar a ese paciente a hacer cosas que de verdad le gusten, escuchar música, escribir, todo lo que le genere placer, porque si el paciente se siente bien, el paciente está bien, así va a responder también esa herida. Lo que hay que hacer es que tratar de buscar algo que le genere placer para que el paciente no esté pendiente solamente de que tiene una lesión, de que tiene una herida, sino que hay otras cosas también que le van a aumentar su capacidad de afrontamiento. Yo le digo mucho a los pacientes, piense qué pasaría hoy si usted no tuviera esa herida. Y solamente en pensar que no está, hace que la gente cambie como un poquito
como la reacción, como el sentimiento, como todo lo que genera estar en un tratamiento de una herida. Claro, es que no es fácil tanto para la persona que presenta la herida como para los cuidadores, ¿cierto? Entonces, ver esa herida, no enfocarse pues en que tengo una herida o que la herida se está complicando, sino enfocarme en qué cosas me generan placer, qué cosas me hacen sentir bien, porque así como me siento bien yo siempre le digo a los pacientes, visualice que su herida está sana, visualice que ya se está dando un baño en una ducha, visualice. Entonces yo les hago con mucho énfasis en la visualización creativa, ya que de esto nos ayuda a que el paciente tenga como una mejor respuesta a su tratamiento. Mayra, para ir finalizando este episodio con toda esta información tan importante, contanos por favor los cuidados específicos, los cuidados que hay que tener para prevenir las lesiones por presión. Primero entonces, cambios posturales, que eso va a depender, que ya dijimos la frecuencia va a depender de lo que hayamos identificado y que pueden ser cada 2 o cada hora dependiendo el paciente. Importantísimo, podemos ayudarnos también de almohadas, que en todas las casas hay almohadas, hay cojines, entonces son cosas que podemos utilizar. Mayra, yo creo que es muy importante aclarar que almohadas o rollos de toallas o lo que sea que utilicen para liberar la presión no debe estar sobre el lugar que tiene el riesgo, sino que debe estar poniendo precisamente esa zona que está en riesgo al aire, ¿cierto? Que claro, quede libre de la presión. Sí, Uli, incluso lo que estás diciendo, que para realizar estos cambios podemos ayudarnos de videos educativos que encontramos en algunas plataformas y con eso nos vamos a tener idea de cómo vamos a hacer eso, vamos a utilizar esos dispositivos que tenemos en la casa, como lo que decíamos ahorita, almohadas, cojines. Otro cuidado súper importante es mantener la piel limpia y seca. Las camas, los tendidos sin arrugas, ¿cierto? Importantísimo. ¿Por qué? Porque estas arrugas incluso nos van a terminar ocasionando fricción y lo que nos va a terminar en una lesión. El uso de cremas hidratantes o ácidos grasos hiperoxigenados, lo que mencionábamos anteriormente, también es un cuidado muy importante que nos va a ayudar a que la resistencia de la piel mejore. Otro cambio supremamente importante es la vestimenta o la ropa que utilizamos en el día a día, que estén libres de botones, que estén libres de cierres, que esos mismos botones y esos mismos cierres van a terminar causando algún daño. Entonces, preferiblemente que no tengan estos tipos. Cada vez que el paciente los vayamos a cambiar o hacer los cambios posturales, mirar que no queden dispositivos médicos debajo del paciente, debajo de un brazo, de una pierna, o incluso a veces uno consigue capuchones de jeringas o otros tipos de dispositivos que utilizamos en el cuidado de la salud debajo de la piel del paciente, que terminan causándole un daño. Una cosa y también importante, que es cuando el paciente tiene dispositivos médicos, a estos hay que revisar esas zonas donde están esos dispositivos. Por ejemplo, las cánulas nasales que se fijan o las se del sostienen, oxígeno. Sí, del oxígeno, ¿cierto? O la sonda nasogástrica, que ya dijimos que era una sonda que se utilizaba para la alimentación. Estas sondas preferiblemente se deben rotar en cada turno, ¿cierto? La inmovilización, que la sonda no quede fijada al ala nasal, porque muchas veces hemos encontrado pacientes que salen de las instituciones con un daño en la fosa nasal. Cuando el paciente estaba expuesto o tenía una ostomía, que los dispositivos que fijan estas ostomías, en el caso de la traqueostomía, también se debe hacer el cambio diario del dispositivo que fija la traqueostomía. En caso de que el paciente tenga una sonda de gastrostomía, que también es una sonda de alimentación que se coloca en el abdomen, esta sonda debe ser revisada diariamente y hacer una limpieza adecuada, porque la mayoría de las ostomías siempre tienen secreción. Y aunque la secreción o la humedad de la zona no es la causa de la lesión por presión, igual aumentan el riesgo. Claro que sí, Juli. Entonces, los dispositivos médicos, otra cosa, las sondas vesicales, ¿cierto?
revisar y hacer la rotación también diaria, rotar, sobre todo tener la precaución de vigilar y rotar la sonda en cada turno para evitar que haya lesiones pues, en el meato urinario. Otro cuidado importante es la nutrición, ¿cierto? Que el paciente consuma pues, los nutrientes adecuados, ya sea si el paciente puede comer o que tenga un soporte nutricional. Y la parte de la oxigenación. Y la parte de la oxigenación súper importante en caso de que el paciente de pronto tenga dispositivos también que les proporcionen oxigenación, que esta sea adecuada. Para finalizar, hay algo muy importante que creo que lo tenemos que mencionar y es las superficies que se utilizan para para disminuir el riesgo de presentar lesiones por presión en los pacientes. Háblanos acerca de eso, por favor. En la literatura tú encuentras que hablan de las superficies especiales para el manejo de la presión. Estos son unos colchones especiales que se adaptan al paciente. Hay que tener en cuenta que al momento de utilizar estos dispositivos se tiene en cuenta la estatura y el peso del paciente. ¿Qué hacen estos colchones? Tienen unas celdas que lo que hacen es que van alternando la presión en las diferentes partes del cuerpo, lo que ayuda a optimizar el cuidado. En el mercado encontramos otro tipo de superficies de aire alternante, colchones de huevitos, que en realidad no hay como una evidencia científica que avale este tipo de colchones, pero que la gente los utiliza. Yo lo que siempre le digo al paciente, no hay nada que reemplace los cambios posturales. Entonces, si usted decide comprarlo, recuerde que igual debe hacer los cambios posturales en la frecuencia que el paciente lo necesita. En ese caso, Mayra, lo que harían esos colchones de huevitos, esos colchones de aire alternante, que la gente los consigue mucho, pero a veces no tienen en cuenta el peso del paciente, la talla del paciente, como lo dijiste anteriormente, es darle confort. Pues darle muchas veces los colchones de agua, le dan comodidad al paciente, le dan confort, pero como tal, esos colchones no quitan la presión. ¿Quieres decir algo más para que podamos terminar? Claro que sí. Lo más importante, cambie al paciente de posición, ¿cierto? Los cambios posturales no son negociables. Y compartan este episodio para que muchas personas más se puedan nutrir con esta información. Mayra, gracias. Gracias por compartirnos toda esta información. A ustedes muchas gracias. Espero de verdad, como lo dice Mayra, que esta información llegue a muchas personas, que esto pueda ayudar a alguien, que podamos resolver todas las dudas que quedaron cuando conversamos con Juan Pablo acerca de toda su situación y que dejamos pues como el interrogante. En otro episodio les contamos otra historia y seguimos compartiendo con ustedes información de mucho valor.